Buen día, alumnos. Para quienes no me conocen, yo soy el profesor Santiago Martín Rodríguez. Soy profesor de la asignatura Seminario Problemáticas Ambientales y Sociales. Doy clase en ambas extensiones de la Escuela Sede Miguel Ángel Jiménez, en la extensión en la 853, llamada la Escuelita de Vidrio, y en la 827, que es acá es la que me queda más cerca de mi casa. Yo vivo acá en la zona del Rincón, que es la llamada Escuelita del Rincón. Me tomo el trabajo de grabarles este video a modo de hacer una suerte de feedback, de devolución, digamos, que a los trabajos que veníamos dando a lo largo del año. Hicimos un total de 8 trabajos prácticos. En este primer video yo les voy a hacer la explicación y las devoluciones. Aquellas devoluciones que faltaron, muchas cosas las fuimos charlando, ya las charlamos con los alumnos, consultas que me hicieron, cosas así. Pero bueno, esto es a modo de unificar criterios y que todos tengan lo mismo. Hoy vamos a tocar el trabajo práctico número 1 y el trabajo práctico número 2 en este primer video. Después voy a grabar otros videos con el 3, el 4, el 5 y el 6, así hasta finalizar. Así que vamos a dar inicio a todo esto, este mismo video en este momento. Yo calculo ustedes lo van a estar mirando desde la plataforma de YouTube. Yo lo voy a subir a mi canal y ustedes van a ingresar a mi canal o van a ingresar directamente desde el link que yo les voy a pasar, ¿sí? Así que vamos a iniciar. Aquí estamos. El trabajo práctico número 1 se titulaba Ecología. Eran un par de preguntas. La primera pregunta era, ¿el concepto de ecología que usted sabía era similar al de aquellos que leyó en el texto? Sí, no, ¿por qué? Bueno, muchos me contestaron, sí, era similar porque ya vimos. Yo no, la verdad es que no sé qué habían visto previamente de ecología. Lo que les voy a explicar brevemente ahora dice, la ecología es una ciencia porque tiene un método de estudio. O sea, la ecología es justamente eso. Es una disciplina, es una rama dentro de la biología, que es una ciencia porque tiene un método, o sea, sigue los pasos del método científico. Esta ciencia estudia las interacciones de los organismos entre sí y para con su medio, o sea, para con el ambiente. O sea, cómo los organismos, los individuos se relacionan los unos con otros y a su vez cómo se relacionan estos con el ambiente. Estas interacciones entre los organismos, entre ellos y con el medio, son las que regulan la distribución, ejemplo, la distribución y la abundancia de estos organismos. La segunda pregunta es, ¿por qué le parece que el enfoque funcional de la ecología es aquel que se utiliza hoy en día? Bueno, en el texto que les había mandado mencionaba que la ecología tiene 3 enfoques, el funcional, el evolutivo y el descriptivo. El enfoque que se utiliza hoy en día es el funcional, como dice, debido a que este estudia las relaciones dentro de los ecosistemas, identifica y analiza los problemas dentro de la población y la comunidad. O sea, el estudio funcional lo que hace es analizar de una manera más holística, digamos, que los ecosistemas como un todo, estudiando, identificando cómo se relacionan los diferentes componentes dentro de este ecosistema y a su vez cómo estas relaciones afectan o modifican la cinesis en sí del ecosistema. Como dice acá, desde este enfoque el ecosistema es la unidad de funcionamiento en el que todos los elementos que la componen interactúan entre sí. Imagínense el ecosistema como un reloj, como un gran engranaje compuesto por varios elementos. Entonces, el funcionamiento de cada uno de estos elementos hace el funcionamiento de todo el ecosistema. El deterioro de un ecosistema, por lo tanto, repercute, por lo tanto, en todos los seres vivos que las componen y viceversa. O sea, el deterioro del ecosistema en sí afecta a todos los elementos que hay dentro del ecosistema y a su vez el deterioro de alguno de los elementos dentro de ese ecosistema afecta a todos los otros. O sea, el deterioro en sí del sistema afecta a todas las partes de adentro y el deterioro puntual de una de sus partes también afecta a todo el sistema, a todo el ecosistema.
lo último. Y el enfoque funcional, entonces, es este, es estudiar cómo estas relaciones, cómo estas relaciones, estos vínculos entre los distintos elementos del ecosistema se afectan entre sí mutuamente y al todo. Siguiente pregunta. Menciona ejemplos locales de cada uno de los niveles de organización mencionados en el texto. Bueno, yo aquí puse un pequeño gráfico donde se puede observar los distintos niveles, empezando por el de individuo, población, comunidad y finalmente ecosistema. Bueno, una población es un grupo de individuos de una misma especie que habitan en un lugar y tiempo determinado. Una comunidad es un conjunto de poblaciones que interactúan cada una de ellas entre sí, y el ecosistema es como decíamos, es la definición quizás más compleja y más bonita, porque el ecosistema son el conjunto de las diferentes comunidades interactuando entre ellas e interactuando con el medio. Por ahí es más fácil de responder esta pregunta empezando o pensando en un ecosistema. Un ecosistema puede ser muchas cosas. Un monte es un ejemplo de un ecosistema, un pastizal, un humedal. Yo puedo decir que tomar a la laguna Totora como un ecosistema, puedo tomar al río Paraná como un ecosistema, a un sector del Paraná. Vamos a tomar un ejemplo del Paraná. Por ejemplo, si el ecosistema es el Paraná, un individuo del Paraná puede ser un dorado. Un pez dorado es un individuo. Una población es la población de dorados, de peces dorados del Paraná, y la comunidad puede ser la comunidad de peces del río. O sea, el individuo es el dorado. La población son todos los dorados del río, es la población de dorados. Y la comunidad sería la población de dorados, más la población de surubí, más la población de palometa, más la población de bagre, más la población de mojarrita. Todos ellos conformarían la comunidad de peces del río Paraná. La comunidad de peces, más la comunidad de plantas, con todas las algas, con los camalotes, más toda la comunidad de insectos que viven en el río, más el río en sí, el fondo, todos los elementos conforman el ecosistema al cual llamamos el río Paraná. Ahí finaliza el trabajo práctico número 1. Vamos a pasar al trabajo práctico número 2, que se titula Epidemiología. En este trabajo práctico ustedes yo les pasé 2 links para acceder a unos videos. El primer video es una charla TED o una TED Talk que se titula La próxima epidemia, no estamos listos. Las charlas TED se las sugiero fuertemente, a mí es algo que me gusta mucho, ustedes las buscan en YouTube, así como dice ahí, TED Talk o charlas TED. Hay charlas muy interesantes. El concepto de las charlas TED es ideas que valen la pena compartir. Ese es el concepto de estas charlas TED. Entonces ahí van a encontrar desde gente que habla, desde Bill Gates hablando sobre la pandemia, hasta, no sé, yo una vez vi una persona donde hablaba en 3 minutos o 4, explicaba la manera correcta de atarse los cordones, digamos que para que no se te desaten. A ese nivel de conceptos, hasta charlas sobre economía, sobre ambiente, sobre lo que se les ocurra. Es muy dinámico, es muy entretenido, se las recomiendo fuertemente. Bueno, puntualmente con esta charla de la próxima epidemia no estamos listos. El disertante de la charla es Bill Gates. ¿Y quién es Bill Gates? Porque es conocido en todo el mundo. Copié la misma definición que me pusieron todos ustedes. Se ve que entraron a Wikipedia, pusieron Bill Gates, truc, y copiaron los 2 primeros renglones. Es un multimillonario magnate empresarial, informático, filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft. Está todo perfecto, ahí podemos ver una imagen de Bill Gates. Pero que todo esto es cierto, pero ustedes, para que tengan una idea, Microsoft es esto que están viendo de fondo, donde está escrito trabajo práctico número 2 de epidemiología. Esto es un software, es el PowerPoint. PowerPoint es de Microsoft. Si ustedes van a redactar algo en Word es de Microsoft. Si alguna vez van a hacer una hoja de cálculos en Excel
es de Microsoft. Es todo de Office, que corresponde, el pack de Office que corresponde a Microsoft. Cuando ustedes prenden una computadora, el sistema operativo de esa computadora, el Windows, es de Microsoft. O sea, en realidad, el Bill Gates es mejormente conocido porque él fue el creador de Windows. La siguiente pregunta es, ¿qué es el ébola? ¿Dónde se produjeron los brotes? ¿Cuándo fue el último brote? ¿Cuántas muertes causó el último brote? Bueno, el ébola. El ébola es una enfermedad causada en el ser humano por el virus del ébola, ¿está bien? Bueno, podemos definir un poquitito más. El ébola es técnicamente una zoonosis, ahora lo vamos a ver en diapositivas más adelante, que es una enfermedad que es transmitida desde los animales hacia el ser humano. Esta enfermedad, este virus, una vez que ingresa en la persona, en el humano, es realmente muy dañino. De hecho, el ébola tiene más o menos algo así como que el 50% de las personas que contraen ébola fallecen. Básicamente hacen unas suertes de hemorragias y se terminan, les cae, se les viene abajo la presión y bueno, y terminan falleciendo por eso. No hay cura para el ébola, hay solamente prevención, pero una vez que vos que contrajiste el virus del ébola, no tenés cura. Lo único que médicamente, clínicamente, lo único que te pueden hacer es mantenerte hidratado, suministrarte sales y tratar de mantenerte estable, pero no hay nada en sí que se puedan hacer para revertir las causas o para contrarrestar el virus. El primer brote del ébola se produjo en la República Democrática del Congo, esto es en el continente africano. La República Democrática del Congo es un país, de hecho que. El último brote se produjo entre el 2014 y 2015, este fue el brote pandémico, o la pequeña pandemia del ébola en el África Occidental. Ahora les voy a mostrar unas aquí en la siguiente diapositiva. ¿Por qué se habló de un brote pandémico del ébola? Porque aunque estuvo fuertemente concentrado en básicamente dos países, que aquí se puede observar, no sé si a ver si muevo el mouse y lo van a ver, esto es Sierra Leona y esto es Liberia, esos dos fueron los países más afectados. En tercer lugar, Guinea. Después, bueno, Nigeria tuvo 20 casos. Se lo llamó la pandemia del ébola el 2014-2015 porque hubo un caso en Senegal, un caso en España y un caso en Estados Unidos. O sea, no se mantuvo solamente en África, sino que migró hacia otros lugares. Pero el foco principal de la pandemia, del problema, fue justamente en esta región occidental del África, en estos países. Fueron un total de hubieron casi 30.000 casos, y de estos 30.000 casos hubieron un poco más de 10.000 muertos. Bueno, pasé un par de diapositivas. Siguiente pregunta es, ¿cómo se transmite el ébola y cómo se transmite el coronavirus? Vamos a la primera. El ébola es, como les mencioné hoy, una zoonosis, como les expliqué. Las zoonosis entonces son estas enfermedades que normalmente están entre los animales, pero que pueden pasar desde un animal al ser humano. De hecho, yo en esta pregunta, ¿cómo se transmite el ébola? Muchos de ustedes me contestaron, y acá vale la pena aclarar, porque de vuelta se ve que entraron a Wikipedia y pusieron los dos primeros renglones y ponían, no me acuerdo qué respuesta, pero como de animales mamíferos hacia las personas por contacto directo con sangre, secreciones, órganos. A ver, eso no está mal, es correcto. Así es como se introdujo en un primer momento el ébola a las personas. De hecho, voy a mostrar la siguiente diapositiva. Este virus, el virus del ébola, estaba, como se observa aquí, normalmente era, presente en los murciélagos, en distintos animales silvestres, digamos, que el guasuncho, no, esto no es un guasuncho, es un cérvido, en chimpancés, y en algún momento, o sea, entre ellos el virus circulaba, y en algún momento este virus, ya sea porque alguna de las personas tomó contacto con, acá como se pueden ver, las distintas maneras de transmisión, con sangre, fluidos corporales, heces, vómitos, lo que sea, de alguno de estos animales, el virus pasó así a las personas, ¿sí? Eso ocurrió
puntualmente en 1 o 2 casos. O sea, así fue como el virus ingresó. Ahora, después, la manera en que se contagiaron estas 30.000 personas durante el brote del 2014 y 2015 no fue porque 30.000 personas tuvieron contacto con sangre o fluidos de animales, sino porque 30.000 personas tuvieron contacto entre sí y tuvieron contacto directo con otra persona que, eh, que tenía el virus, y de esa manera se lo contagiaron. No sé si me explico. Esa es la manera en la que el virus se transmite, entonces, entre los humanos, como dice ahí, a través del contacto físico cercano y directo entre fluidos corporales infectados, de los cuales los más infecciosos son la sangre, las heces y los vómitos. Uno de los grandes principales, o las maneras en las que se contagiaba mucho el ébola, es que las personas, como cuestión de la patología de la enfermedad, generaba muchas heces diarreicas y muchas deposiciones y muchos vómitos. En el momento de tratar con el enfermo, de limpiar el vómito, de limpiar el hece, tomaba en contacto con eso, si una persona tenía una herida en la mano, o si después de limpiar eso se llevaba la mano hacia alguna de las mucosas, esa era la manera en la que las personas se contagiaban del ébola. Y después teniendo relaciones sexuales con alguna persona que tenga el virus también. Así que bueno, quiero que queden claro eso, aunque el virus surgió de los animales, se las contagiaron a las personas, después el contagio entre las personas fue por contagio directo con personas que fuesen portadoras del virus. Y respecto a cómo se transmite el coronavirus, bueno, me parece que hay información de sobra hoy en día en este tema. De hecho, el coronavirus también es una zoonosis, al igual que el ébola. El foco se originó, de hecho, le echan mucho la culpa a los murciélagos, perdón, pero aparentemente el murciélago se lo pasó a un pangolín, que es otro animalito, y el pangolín nos terminó pasando a nosotros. O sea, el coronavirus en sí es una zoonosis, pero la distribución o la propagación inmensa que tuvo el coronavirus en el mundo no fue justamente por los animales, no fue porque todos nos comimos un pangolín o tuvimos contacto con un pangolín, sino porque nos fuimos transmitiendo de persona a persona, de humano a humano. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Bueno, como les dije, no me voy a quedar mucho en esto, pero principalmente por contacto personal cercano con una persona infectada. Ya sea, no sé, cuando la otra persona tose, cuando la otra persona estornuda, o al simple hablar con esas pequeñas gotitas de saliva que emanan, si uno está muy cercano, no hay medidas de protección, no hay cuidado, esa es la manera en la que se transmite el coronavirus. Y después, en menor medida, pero también al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. O sea, si alguna persona estornudó sobre una superficie, sobre el asiento del colectivo, y yo vine y toqué eso, y después me toqué la cara, también tengo probabilidades de haberme contagiado yo de coronavirus. La pregunta número 4, en relación con la contagiosidad del virus, Bill Gates menciona 3 motivos por los cuales el virus el del ébola, no se expandió aún más. ¿Cómo se diferencia esto del COVID? Bueno, los 3 motivos que menciona Bill Gates son los siguientes. El primero, hubo un intensivo trabajo del personal de salud. El personal de salud, cuando detectaron la problemática, actuaron de manera muy rápida, de manera relativamente eficiente, y pudieron controlar ese problema con relativa rapidez, digamos que. El segundo es la naturaleza del virus, el modo de propagación, no se propaga por el aire. O sea, diferencia del coronavirus, yo el coronavirus, como les mencioné recién, me lo puedo contagiar, lo puedo contraer teniendo una charla directa, cara a cara, con una persona. Por ahí ni siquiera nos estamos tocando, pero estamos hablando los dos, a 1 metro de distancia, menos, sin barbijo, y tengo posibilidades de contagiarme, de contraer coronavirus. Eso por un lado, o sea, el modo de propagación es importante. Y en segundo lugar, las personas que contrajeron el virus del ébola. El virus del ébola la enfermedad es tan dañina que para cuando la persona puede empezar a
a propagarlo, digamos que es para cuando la persona es contagiosa, ya está muy deteriorado, ya está prácticamente de cama, y bueno, y eso, o sea, no es... Hoy nosotros el coronavirus de hecho están los asintomáticos, hay gente que anda con el virus por, por la vida. El ébola no permite en este sentido. Si vos lo contraes, sí o sí, vas a quedar de cama, y si estás de cama tenés un 50% de probabilidades de morir, así que es como muy duro. Y la última es que azarosamente no llegó a grandes áreas urbanas, como sí pasó con el COVID, digamos que está como ejemplo sobre Argentina, digamos, los lugares donde mayor transmisión del virus hay son justamente en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, el cono urbano bonaerense. Bueno, el hecho de no haber llegado a un área urbana así muy, muy grande es algo que fue bueno en cuanto para con el ébola. El segundo video que les mandé, el primero era este de Bill Gates, y el segundo se titulaba "Lo que este gráfico significa realmente para el COVID-19", era de un flaquito, un muchacho con anteojos, que explicaba la cuestión gráfica del COVID, y ahora la vamos a analizar. La primera pregunta dice, de las dos posibles curvas que muestran la cantidad de casos diarios en el desarrollo de una pandemia, esto es más o menos en el minuto 20 del video, ¿cuál es la mejor? ¿Por qué? Si escucharon los discursos del presidente Alberto Fernández, cuando él hace referencia a aplanar la curva, ¿cómo se relaciona esto con lo que dice el video? Bueno, vamos a ir analizando por parte. Esta es una imagen extraída directamente del video. Ahí dice, fíjense que aquí se observan dos curvas. La primera curva, esta que es de color rosa o rosa más oscuro o un magenta, y otra curva más chata, que es de color amarillo. Y en línea de puntos, lo voy a tratar de marcar acá en el mouse, en el medio, es la capacidad del sistema de salud. A ver, de estas dos curvas, la mejor, entre comillas, es la amarilla. ¿Por qué? Porque en la primera curva, en la magenta, es un caso hipotético donde ante alguna pandemia no se hayan tomado, por ejemplo, en el coronavirus, donde no se tome ningún recaudo. Ningún recaudo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a aumentar, o sea, imagínate que no se tome ningún tipo de distanciamiento social, que nadie use barbijo, que no pase nada, que siga todo abierto, los boliches, los bares, los supermercados, todo normal, sin ningún tipo de precaución. Se van a contagiar un montón de personas en un tiempo mucho más breve. Con la contraparte o con la negativa, se van a contagiar un montón de personas en un tiempo más breve, pero en un tiempo más breve también la pandemia, fíjense aquí cómo describe, van a aumentar un montón los casos, pero después, matemáticamente, como lo explica en el video, van a disminuir. O sea, esto yo no tengo idea, pero, porque no me dedico a esto, pero por darles un ejemplo o para contextualizarlo, esto no es así, yo estoy por inventar números y fechas, pero hacemos de cuenta de que si no se tiene ningún cuidado, en el primer mes se contagiaron todos los que se tenían que contagiar, vamos a hacer de cuenta que se tenían que contagiar 1 millón de personas, en un mes, en 15 días se contagian 1 millón de personas, y 2 meses después, 2 meses y medio después de empezar la pandemia se terminó. ¿Cuál es qué es lo malo de esto? Lo malo de esto es que la capacidad del sistema de salud estaría sobrecargada, o sea, hubiésemos extralimitado la capacidad de nuestro sistema de salud, quedaría un montón de gente fuera del sistema de salud, esto quiere decir que quedarían un montón de personas sin atender, no habría suficientes camas en los hospitales, no habría suficiente personal, médicos, enfermeros, insumos, lo que sea, o sea, el sistema estaría desbordado, la cantidad de enfermos sería tal que el sistema estaría desbordado, y la consecuencia directa de esto sería que mucha más gente va a morir. En la segunda curva, en la curva amarilla, aunque la
la cantidad total de gente que se infecta sea la misma, vamos a hacer de cuenta 1 millón de personas. Si este millón de personas, en vez de que se nos infecten todos en 15 días, un mes, se infectan todos en 8 meses, esto es lo que se llama aplanar la curva. Acá se me ve, esto es lo que se llama aplanar la curva. En vez de que la curva haga esto, la curva tiene que hacer esto, tal cual como está representado aquí en el gráfico. De tal manera, vamos a tener en última instancia 1 millón de infectados igual, va a ser lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Al estar distribuido en esos 8 meses, de vuelta, por decir un número, no se llegaría a sobresaturar la capacidad del sistema de salud. O sea, no quedarían enfermos sin atender en el sistema de salud. No sé si me explico. Si yo tuviese coronavirus y estuviese realmente grave y necesito una cama y un respirador, habría en teoría una cama y un respirador para mí. ¿Sí? En este segundo gráfico es lo mismo, lo que yo acabo de decir. Aunque la población, aunque la cantidad de gente que se infecte sea la misma, pongámosle 1 millón y 1 millón, en la primer curva, en esta, la cantidad de gente que muere a causa de la enfermedad por quedar por fuera del sistema de salud sería mucho mayor que en la segunda curva. La segunda pregunta es, ¿cómo se llama el tipo de crecimiento que presenta el COVID? El COVID presenta un crecimiento de tipo exponencial. En la Argentina, de hecho, que es un crecimiento en todos lados, ha presentado un crecimiento de tipo exponencial. O sea, presten atención, este es un gráfico que va hasta el 14, un poquitito más, de agosto, desde el 19 de marzo, desde que empezó la cuarentena, hasta el día de hoy, como la cantidad de casos va en aumento todo el tiempo. Hasta ahora, si me permito volver un segundito, hasta ahora, la curva que nosotros estamos teniendo es esta. Hasta ahora estamos teniendo una curva de tipo exponencial. Lo que nosotros no tenemos que, o sería lo ideal que pase como argentino y como todos, digamos, que como cualquier ser humano, volví al primer gráfico, es que pese a que esté en exponencial, no tendría que llegar a la capacidad del sistema, de sobrecarga del sistema de salud. O sea, la idea es que nosotros aunque estemos teniendo un crecimiento exponencial, en algún momento ese crecimiento se empiece a achatar, se achate la curva y permanezcamos por debajo de la capacidad de carga del sistema de salud. Pero bueno, por momento, volviendo a la pregunta número 2, el COVID en la Argentina presenta una curva de crecimiento exponencial. La tercera pregunta es, ¿qué ocurrió en 1918 con la pandemia de influenza que azotó a las ciudades de Filadelfia y San Luis? ¿Cómo fue la curva de infectados en cada una de ellas? Bueno, en este video explicaba esta historia de que cuando se apareció la influenza, ambas ciudades tuvieron metodologías completamente distintas. Filadelfia había organizado, después de que dijeron, hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad, que es tanto, que es muy contagiosa, que esto, que lo otro, Filadelfia no hizo caso, hizo un festival donde fueron 200.000 personas, sí, Filadelfia, y 2 semanas después tuvieron una cantidad exacerbada de casos. Por otro lado, San Luis cerró escuelas, había cerrado los bares, cerró iglesias, lugares donde la gente se aglomeraba, digamos que, y ellos, pasado el tiempo, tuvieron una menor cantidad de infectados. Y acá, si ustedes pueden ver, fue exactamente más o menos lo que hablamos anteriormente. En el primer caso, hubieron un montón de personas que se infectaron rápido, pero para más o menos el 23 de noviembre, como se observa acá, ellos ya no tenían, empezó el 28 de septiembre y para el 23 de noviembre ya no tenían más casos. ¿Qué pasó? Tuvieron todos los casos en un corto periodo de tiempo, y esto, como cuenta en el video, sobresaturó el sistema de salud. Por otro lado, San Luis empezó el 23 de septiembre, empezó a tener, fíjense cómo está como una curva más plana, ellos tuvieron casos hasta el 28 de diciembre, o sea, se la estuvieron peleando un mes más que lo que Filadelfia. Pero la curva estuvo siempre mucho más chata, mucho más plana, sin sobresaturar el sistema de salud. La última, en base a lo observado en el video y a lo que usted leyó por su cuenta, ¿qué opinión tiene respecto a las medidas de salud pública que se están llevando a cabo en este momento en la Argentina?
Bueno, este es un tema, me parece que es un tema muy, muy personal. Yo en el momento que les mandé esta actividad, era creo que fue en abril. En abril la Argentina no tenía la cantidad de casos que tiene hoy. O sea, en abril nosotros teníamos una situación, no sé si mejor, sí, sí, definitivamente mejor, más optimista a la que estamos teniendo hoy. Sin embargo, indistintamente de lo que cada uno de ustedes pueda pensar, y esto es dejando de lado cualquier tipo de ideología política, yo, para nada me meto en política, eh, yo quiero hacer una reflexión respecto a cómo estamos nosotros como sociedad, así breve nomás la reflexión. Yo creo que nosotros, los correntinos, estamos muy holgados, como muy relajados, muy tranquilos. Eh, Tuvimos la suerte, tenemos todavía la suerte de que el COVID acá no fue lo que fue en otros lugares, no fue lo que fue en la provincia vecina, el Chaco, no fue lo que está haciendo, lo que fue en Buenos Aires, lo que está haciendo ahora en Córdoba, lo que está haciendo en Rosario, en Mendoza. Nosotros tuvimos desde el inicio de la pandemia una situación muy cómoda y privilegiada, digamos, que respecto a los números, no quiero hablar de otra cosa, no. Eh, Estoy hablando de números de coronavirus. Y esto hizo que todos como que nos relajáramos por completo y no, el coronavirus no nos va a llegar y para qué cuidarme, no tengo que usar barbijo, no me lavo las manos, no. O sea, y hago una mea culpa, yo también, digamos que dejé de tener ciertos cuidados. Recién ahora que en Corrientes empezaron a aparecer un montón, brotes de casos nuevos, que cerraron Paso de la Patria hasta el 17, es como que ahora fue como que, opa, al final, capaz que no estamos tan bien y tendríamos que de a poquito hacer el ejercicio de retomar estas prácticas sanitarias básicas que tan bien nos hacen para nosotros y para los demás. Digamos, porque esto hay que entender de que si yo uso barbijo, me estoy cuidando a mí, porque me estoy cuidando a mí, pero si yo soy una persona, si yo soy un asintomático, un portador asintomático, o sea, me contagié COVID, no tengo ningún síntoma, no pasa nada, y digo, nah, si yo estoy bárbaro y ando sin barbijo, yo puedo estar esparciendo el virus, y lo peor de todo, se lo puedo estar esparciendo y se lo puedo hacer llegar a una persona a la que el virus sí le va a causar un problema. Porque ustedes que están del otro lado, escuchándome alumnos, ustedes son bastante más jóvenes que yo, no formamos parte del grupo de riesgo. Yo no tengo más abuelos, pero sus abuelos, quienes los tengan, si tienen algún vecino avanzado en edad o con alguna patología de base que tenga diabetes, hipertensión, problemas coronarios, cardíacos, del corazón, todos ellos son mucho más susceptibles a esta enfermedad, al COVID. Entonces, el hecho de, como les decía, de usar barbijo, de mantener la distancia social, de higienizarnos las manos, de higienizarnos los productos que compramos, de tomar conciencia lentamente de que esta enfermedad, de que esta patología está, de que el virus existe, nos va a ayudar a nosotros y nos va a ayudar a todos como sociedad. O sea, esta pequeña reflexión es, como les digo, para que hagamos un poquitito ese trabajo de, de volver a tomar estos buenos hábitos, de saber de que el virus sigue y bueno, y de ayudarnos a nosotros y ayudarnos a los otros, de ayudarnos entre todos. Les agradezco mucho que me hayan prestado atención, si es que lo hicieron hasta el final del video, y ahora voy a pasar a grabarles el video de la actividad número 4 y número 5.